Un cordial saludo a todos ustedes, estimados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel y queremos darle una cordial bienvenida a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Y quiero hoy que me acompañes a estudiar este sermón que hemos titulado ¿Y qué hago con esta armadura? La semana pasada nos estuvimos enfocando en la primera parte de este sermón. Esta es la segunda parte y hablamos de tres aspectos importantes de la armadura del Señor, que era el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio de la paz. Eso lo hablamos la semana pasada, pero hoy nos vamos a centrar en los otros tres aspectos resaltantes de la armadura de Dios, lo que nosotros nos encontramos en la palabra del Señor, que nos ayuda a ser cristianos fervientes al Señor, cristianos leales a Jesucristo, cristianos realmente valientes con la armadura puesta. Y nosotros debemos recordar lo siguiente, que nuestra lucha contra las fuerzas de la maldad no ocurre en una sesión de exorcismo. Eso no es lo que nos dice las escrituras, que tiene que ver con la lucha del cristiano. Esto es algo que ocurre todos los días, es algo del día a día, porque no solamente la lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sino también con la lucha que hay en nuestra mente, la lucha que hay en el corazón de cada persona, la lucha que se tiene día a día a través de las circunstancias, a través de las situaciones que enfrentamos de alguna manera u otra. Por tal motivo, es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos usar la armadura que el Señor nos ha dado. Y por eso que en primer lugar podemos decirle que debemos usar el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es precisamente la figura que utiliza el apóstol Pablo para enseñarnos lo que significa la fe del cristiano. El escudo, los escudos utilizados por los romanos en el Imperio Romano eran llamados escuta. Esos escudos fueron diseñados para cubrir todo el cuerpo y se construyeron con la intención de ser utilizados por un grupo de soldados apiñados. Es decir, que los soldados se agrupaban y estos escudos, que en un principio fueron ovalados y luego tuvieron una forma ya rectangular, estos escudos se apiñaban, se agrupaban de tal forma que impedían que las dardos o las flechas encendidas chocaran contra ellos y le hicieran daño a los soldados, y se convertía básicamente en una gran barrera, una gran fortaleza. Se convertían estos escudos todos juntos. Estos escudos eran hechos de madera y también eran reforzados con cuero. Luego también se le hizo un refuerzo con bronce y con hierro. Es interesante que una de las cosas que nos dice las escrituras, que es para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y obviamente se hacen a través del escudo. Y el escudo que utilizaban los romanos se tenía que mojar, era sumergido en agua, el cuero era impregnado con esta agua, y cuando las flechas chocaban contra este escudo, se apagaban, entonces no permitían que se incendiara la madera de este escudo. Entonces debemos nosotros estar fijos en nuestra mente, en nuestros corazones, que la armadura de la fe, en este caso el escudo, es parte importante de la vida del creyente. Y ese escudo, como le estoy diciendo, representa la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Esta es necesaria porque es una defensa y protección para el creyente día tras día. Es importante que nosotros podamos ver el escudo de la fe como algo primordial en cada uno de nosotros, para poder repeler los ataques que van a venir de afuera. En la Biblia nosotros nos vamos a encontrar muchos versículos que nos inducen, que nos invitan, que nos motivan a tener fe. Por ejemplo, le puedo mencionar 1 Corintios 16:13, que nos dice: velad, estad firmes en la fe y actúen como hombres y sed fuertes. También en 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice: porque por fe andamos y no por vista. Efesios 2, del 8 al 9 también nos dice: porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y Romanos 1:17 nos dice que el justo por la fe vivirá. Así que el escudo siempre va a ser
un elemento de gran importancia para la vida del creyente. Y hoy más que nunca es necesario tener fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque obviamente muchas veces ponemos nuestra fe o sacamos nuestro escudo para las cosas de este mundo. Sacamos nuestra fe para confiar en las cosas o lo que el mundo nos puede ofrecer. Pero la Biblia nos enseña que nuestra fe debe estar puesta, debe estar colocada, debe estar cimentada, es precisamente en Jesucristo. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que debemos usar el casco de la salvación. ¿Para qué entonces utilizar la escudo, esa armadura? ¿Por qué debo utilizarla? Bueno, debo usar el casco de la salvación. El casco obviamente era otro de los elementos de gran importancia para el soldado romano. Era fundamental, como también lo sigue siendo en el día de hoy. Los soldados que salen al campo de batalla, que salen a la guerra, los policías, los elementos de seguridad de nuestros países, normalmente cuando salen a repeler alguna fuerza enemiga, tienen que usar cascos, y esos cascos obviamente son de gran protección para ellos. Igual lo era para el soldado romano. En principio fueron hechos de cuero curtido, estos cascos. Estos cascos eran de cuero curtido. Ese cuero era maleable, era flexible, que daba una cierta protección al soldado. Pero una vez que comenzaron a salir las armas que ya eran más fuertes, como el hierro, como el bronce, ya estos cascos no tenían ninguna validez para proteger al soldado romano. Entonces más adelante se comenzaron a hacer de hierro con bronce en este caso. La verdad es que estos cascos pasaron por varios procesos hasta que se formó aquel llamado y muy famoso casco llamado los itálicos imperiales, como ustedes pueden observar allí en la figura de la imagen. Entonces, esto tuvo una connotación muy importante en la lucha del soldado. ¿Por qué? Porque protegía y daba una mayor seguridad. Así protegían sus orejas, protegían las sienes, protegían la frente, las mejillas del soldado, y eso le daba una mayor seguridad para el campo de batalla. En la vida cristiana es obligatorio y necesario el uso del casco de la salvación. ¿Por qué debemos usar el casco de la salvación? ¿Qué nos quiere decir esta palabra del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso? ¿Por qué le estaba diciendo que debían usar el casco de la salvación? Porque usar el casco de la salvación era aceptar las enseñanzas de la Biblia que nos conducen a la salvación. Era aceptar en nuestra mente, en nuestra razón, lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios hoy día? ¿Qué quiere decir esa palabra que fue escrita hace aproximadamente 2000 años? ¿Qué quiere decir para nosotros en este tiempo? Llevar el casco también es no permitir que Satanás invada nuestras mentes, invada nuestros corazones, porque si mi mente está llena de la palabra de Dios, entonces Satanás no tiene cabida allí. Como lo dijo Martín Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellas. Entonces es interesante lo que nosotros debemos hacer con esa palabra del Señor, con el casco de la salvación, que es la palabra de Dios, ese casco que nos lleva a la salvación, que nos conduce a la vida eterna. Recordemos que muchas de nuestras batallas se libran o se pierden aquí en nuestra cabeza. Yo creo que el alto porcentaje de lo que nosotros luchamos es en nuestra mente, y es allí donde nosotros ganamos o perdemos las batallas. Así también lo dicen muchas personas, sobre todo los boxeadores, los luchadores, que el 90% de la batalla está ganada o está perdida en la mente. Pero, ¿qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos allá en Corinto? Fíjense lo que nos dice allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante noticia nos da el apóstol Pablo. Nos dio hace muchos años y nos lo sigue dando en el día de hoy. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que si nosotros nos colocamos el casco de la salvación, estamos nosotros sumergiéndonos en la mente de Cristo. La palabra del Señor es la que
rebobina, es la que hace funcionar nuestro cerebro. La palabra del Señor es la que nos conduce a tomar decisiones acertadas. La palabra del Señor es la que nos ayuda a librar cualquier batalla que se nos pueda enfrentar en el camino y ante las situaciones que nosotros vivimos en el día de hoy. Así que yo te animo en el nombre de Jesucristo a que uses el casco de la salvación, que te coloques el casco de la salvación completamente todos los días de tu vida, que cada día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos pongamos firmes ante la presencia del Señor y que podamos tener nuestro casco puesto en la cabeza, porque el diablo no descansa, el diablo siempre va a estar batallando. Debemos nosotros entonces recordar lo que nos dice la palabra del Señor, lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito en la palabra del Señor, lo que nos dice ella en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que lo acabamos de leer. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir, amados hermanos y amados amigos, que en nuestra mente también reposa la mente del Señor. Es decir, que cuando creímos en Jesucristo y entregamos nuestra vida a Él, nuestra mente le pertenece a Jesucristo. Además, también el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo para que se someta a Él. Entonces, ninguno de los pensamientos del exterior ni de Satanás puede destruirnos, puede hacer mella en nosotros, porque la palabra del Señor, que es el casco de esta salvación, está inundando nuestra mente. Y por último, quiero hablarle entonces que debemos usar la espada del Espíritu. Y bueno, gladius es el término latino utilizado para designar esta espada romana. Tenía una longitud aproximada de unos 55 centímetros, unos medio metro, era más o menos ancha y plana y tenía filo por dos lados. Qué interesante, porque esta fue una de las espadas más utilizadas en las batallas, básicamente en casi todo lo que existió el Imperio Romano. En los últimos años fue una de las espadas más utilizadas por su versatilidad, por su forma de llevarla, por su forma también de hacerla. Es decir, que tuvo una gran ventaja para el Imperio Romano y muchas batallas se ganaron precisamente por esta herramienta, digamos, esta espada, digamos que fue letal para el ejército enemigo del Imperio Romano. Ahora, de gladius se deriva la palabra gladiador, y ahí nosotros nos vamos a encontrar en la historia e incluso algunas películas, en la cinematografía nos vamos a encontrar algunas películas que hablan de los gladiadores. La historia nos cuenta de estos hombres, de estos guerreros, y utilizaban muchas de estas espadas precisamente para vencer a sus enemigos. Esta es una de las armas de ataque del soldado romano. Era una de las pocas armas de ataque. Normalmente el soldado, cuando iba a batalla, utilizaba muy pocas armas, y sobre todo esta gladius por ser tan versátil, por ser un arma tan efectiva, muchas veces no necesitaban otro tipo de arma, porque esto le daba lo suficiente para que ellos pudieran defenderse en el campo de batalla, obviamente ajustado también utilizando su escudo. La espada es la única arma de ataque que nosotros nos encontramos en esta armadura. Fíjense que no hay otra arma de ataque que nos señale el apóstol Pablo, sino que nos está señalando esta arma de ataque, que es la Biblia. La palabra del Señor es la que nos está señalando el apóstol, para que nosotros podamos inundar nuestra mente y nuestros corazones con el casco de la salvación, para que la palabra esté en nuestra mente, pero también que la palabra esté en nuestras manos. Que la palabra del Señor siempre esté a nuestra disposición, para que esa palabra pueda llegar y penetrar la vida y en la vida de las personas que no conocen de Jesucristo. Es necesario que todo cristiano, es importante, es obligatorio que todo cristiano conozca la palabra del Señor, que todo cristiano pueda conocer este libro, el libro de la ley, que puedan conocer la palabra del Señor, para que cuando venga el día malo puedan repeler los ataques del maligno y puedan defenderse ante cualquier ataque que se pueda venir. Hoy más que nunca el cristianismo está recibiendo muchos ataques de diferentes flancos, de diferentes esferas, de diferentes formas.
El evangelio está recibiendo ataques, pero despiadados, desde los gobiernos, desde las comunidades LGTBI, desde las filosofías y desde otros grupos religiosos está recibiendo un ataque feroz. ¿Saben por qué? Porque saben que el evangelio es efectivo, saben que el evangelio realmente cambia la vida del ser humano. Y es necesario entonces tener afilada nuestra espada, la palabra del Señor, en nuestra mente como el casco de la salvación, pero también en nuestras manos como nos lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios sirve tanto para aliento como para derrotar al enemigo. Aliento para el creyente, pero también para derrotar al enemigo. Uno de los grandes ejemplos que nos enseñan las Escrituras es precisamente Jesucristo. ¿Qué utilizó para defenderse o qué utilizó para repeler los ataques de Satanás cuando fue tentado en el desierto? Utilizó la palabra del Señor. Los pasajes que nos encontramos en el libro de Deuteronomios fueron los pasajes que utilizó nuestro Señor Jesucristo, y cada vez le dijo a Satanás cuando él era tentado, le dijo: porque escrito está. Dice la palabra del Señor. Es el ataque, es el arma de ataque que tiene el cristiano. Cada vez que nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios, estamos nosotros defendiéndonos de aquellos ataques del enemigo que puedan causar daño internos, muchas veces irreversible. La palabra de Dios, precisamente, esa palabra que debe estar atesorada en nuestras mentes, en nuestros corazones y también en nuestras manos, esa palabra es una persona. Esa palabra se llama Jesucristo, y eso lo encontramos en Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Dios es la palabra, y esa palabra que está en mi mente, en mi mano y en mi corazón es la palabra que yo voy a utilizar, que Dios me ha dado, que Jesucristo me ha dado y que el apóstol Pablo me está enseñando a través de la escritura de la carta a los Efesios. Nos está diciendo: esa es la palabra que tú tienes que utilizar. Es la palabra que tienes en tus manos para defenderte, porque van a venir ataques poderosos, van a venir ataques feroces contra tu vida, van a venir ataques feroces contra la iglesia. Y hoy, en este día, en este tiempo, es cuando los ataques se han incrementado contra la iglesia del Señor. Pero nos dice la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero tampoco yo debo dormirme, tampoco debo descuidarme, tampoco yo debo decir: bueno, otro luchará por mí. No, Dios te ha llamado como un soldado de Jesucristo para que batalles en esta vida, para que pelees la buena batalla de la fe y puedas salir victorioso. Recuerda que tienes un escudo, tienes un casco, tienes los calzados, tienes el cinturón, tienes la coraza de justicia, tienes todo lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos para poder subsistir en este mundo hostil, porque la batalla que el Señor ha peleado por nosotros ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Así que ten confianza y tengamos confianza, porque Dios peleará por nosotros y nosotros debemos estar tranquilos. Pero cuando venga el ataque contra mí, yo debo estar listo, esperando solamente que Dios también pueda luchar conmigo. Esa palabra tiene todo el poder. Esa palabra que yo conozco, esa palabra que está en mi vida, esa palabra que Dios me ha dado, esa espada del Espíritu, tiene todo el poder. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, haciendo referencia precisamente a la espada de doble filo, o a esa espada que menciona el apóstol Pablo. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. La palabra tiene todo el poder suficiente. Así que ánimo, amigo, ánimo, hermano, hermana. Dios está con nosotros y nosotros tenemos su armadura. El ataque va a venir, pero la batalla es segura, la victoria es segura, porque nosotros estamos protegidos por la mano del Señor. Hoy les he hablado, ¿y qué hago con esta armadura? En su segunda parte. ¿Qué hago con esta armadura? En primer lugar, te mencioné: usa el escudo de la fe. En segundo lugar, usa el casco de la salvación. Y en tercer lugar, usa la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle a Él que nos ayude a que cada día nos pongamos la armadura del Señor para que podamos resistir en el día malo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias por este día. Gracias porque en tu palabra nos encontramos una gran responsabilidad
no solamente una protección, sino también la gran responsabilidad de cada día utilizar correctamente la armadura que tú nos has dado. Gracias por cada elemento que la componen, porque cada elemento viene de ti, viene de tu presencia. Cada elemento, Señor, está preparado para nuestra defensa y una sola para el ataque. Y gracias porque tú nos has dicho que la victoria en ti es segura. Gracias, Dios de la gloria. Y ruego, Señor, en esta hora por aquellas personas que están escuchando este sermón, este mensaje, que aún no se han colocado la armadura tuya, que aún no te han recibido como Señor y Salvador. Padre, toca sus corazones para que ellos puedan abrir sus vidas y tú puedas entrar en sus corazones y les hagas una nueva criatura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, muchas gracias por haber prestado atención a este mensaje y recuerda utilizar esa armadura que Dios te ha dado. ¿Y para qué yo voy a usar esa armadura? ¿Y qué hago con esta armadura? Utiliza para glorificar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé una hermosa y productiva semana.